El primer capítulo trata sobre la fisiología de los fluidos del cuerpo. Aunque la proporción de agua cambia con la edad y con el género, sin embargo, los aspectos fisiológicos se aplican en todos los casos. En este capítulo, para explicar los conceptos fisiológicos tomaremos como base un adulto joven. Al final de este capítulo los estudiantes deberán ser capaces de reconocer cómo los compartimentos de fluidos corporales difieren con respecto a sus volúmenes y sus composiciones iónicas. Describir las fuerzas impulsoras responsables del movimiento del agua a través de las membranas celulares y los fluidos en la pared capilar. Identificar los cambios de volumen de los compartimentos de líquido intracelular y extracelular en diversas condiciones fisiopatológicas. Evaluar y calcular el volumen de los compartimentos corporales utilizando el método de dilución. Utilizar la fórmula adecuada para estimar u obtener el valor preciso de la osmolalidad plasmática. Esta figura muestra la distribución del agua en los fluidos corporales. Aproximadamente, el agua corporal total representa el 60% del peso corporal. Por ejemplo, un adulto joven que pese 70 kilogramos tendrá unos 42 litros de agua. Esta agua se distribuye 40% en el compartimento intracelular y 20% en el compartimento extracelular. De allí, la regla 60-40-20, que sirve para recordar estos porcentajes. Debemos recordar que el compartimento extracelular está compuesto por los fluidos intersticial y plasmático. Ellos están separados por la pared capilar y el movimiento de fluidos, agua y solutos. Entre estos dos compartimientos, sigue las fuerzas de Starling. Básicamente estos dos compartimentos tienen la misma composición iónica y osmótica, pero en condiciones normales difieren en sus presiones hidrostáticas y oncótica. Los compartimentos extracelular e intracelular están separados por la membrana celular que es muy permeable al agua. El movimiento del agua entre estos compartimentos depende de la presión osmótica. Uno de los métodos de evaluación del contenido de agua en cada compartimiento de los fluidos corporales se basa en el método de dilución. Este método consiste en utilizar una sustancia marcadora que se distribuye exclusivamente o preferentemente en un compartimento determinado. Por ejemplo, el agua tritiada sirve para evaluar el agua total corporal, porque el agua tritiada se distribuye en todos los compartimentos del cuerpo. Para evaluar el volumen de un determinado compartimiento usando el método de dilución, se debe calcular el volumen V2, que es en donde se distribuyó la sustancia en referencia. En el caso del agua total del cuerpo, se debe usar agua tritiada y aplicar la fórmula del método de dilución, es decir, la cantidad total o masa de la sustancia añadida, V1 por C1, se divide por la nueva concentración alcanzada, C2, después de que la sustancia se haya distribuido uniformemente. Usando la misma fórmula, el agua o volumen extracelular se puede evaluar usando sodio marcado isotópicamente o usando la inulina. Estas sustancias se distribuyen preferencialmente en este compartimiento. El contenido de agua en el plasma o volumen plasmático se puede evaluar usando albúmina marcada con iodo 131, también denominada radioalbúmina sérica iodinada o risa, o en su defecto usando el tinte Evans Blue. El compartimento intracelular se estima restando el valor del volumen extracelular al valor del agua corporal total, y el agua intersticial se estima restando el valor del volumen de agua plasmática al valor del agua extracelular, como se representa en la figura. Recientemente,
Se han desarrollado varias nuevas tecnologías para medir el volumen del fluido extracelular, incluyendo el denominado VIA, o análisis de vectores de impedancia bioeléctrica, VIVA. No vamos a discutir ese tópico, pero para aquellos interesados pueden ver la revisión de Romeliotti y colaboradores del 2018. Esta tabla muestra cómo los iones se distribuyen asimétricamente entre los compartimentos extracelular e intracelular. El ion sodio está más concentrado en los compartimentos extracelulares y el ion potasio está más concentrado en el líquido intracelular. La membrana celular es la encargada de mantener esta separación de iones. Sin embargo, la membrana celular es altamente permeable al agua. Esto es importante para entender que los cambios osmóticos en el fluido extracelular producirán el movimiento de agua entre estos compartimientos hasta hacer la osmolalidad del fluido intracelular similar al del extracelular. La parte inferior de la tabla muestra que en condiciones normales la osmolaridad es similar en todos los compartimentos del cuerpo con un valor de casi 300 miliosmolar. Esta imagen sirve para entender las fuerzas que dominan el movimiento de fluidos entre los compartimientos extracelulares, es decir, entre el plasma e intersticio, y de agua entre los compartimientos intracelular y el extracelular. El movimiento de fluidos entre plasma e intersticio está determinado por las fuerzas de Starling, mientras que el movimiento de agua entre los compartimientos intracelular y el extracelular está determinado por las fuerzas osmóticas, entiéndase la concentración osmótica. Por ello, cualquier cambio de osmolalidad del fluido extracelular inmediatamente afectará el fluido intracelular, que tenderá a alcanzar esa osmolalidad. Esto lo discutiremos más adelante, usando la representación de Dero-Janet. ¿Cómo se calcula la osmolalidad del plasma cuando se tienen los valores del análisis del plasma? La respuesta es, el cálculo se efectúa utilizando el valor de concentración de sodio del plasma. Por ejemplo, de la tabla mostrada anteriormente, se tiene un valor de 145 milimolar de concentración de sodio. De allí que, el cálculo aproximado de la osmolalidad según la primera ecuación sería de 290 miliosmolar. Sin embargo, se puede obtener una estimación precisa de la osmolalidad plasmática si se conocen la concentración de la glucosa y la concentración del nitrógeno de urea en sangre. Al utilizar la ecuación de abajo, tendríamos un valor calculado más preciso de la osmolalidad. Note que, los valores tanto para la glucosa como para el nitrógeno de urea en sangre están generalmente en miligramos por decilitros, por lo que los cocientes 18 y 2.8 se utilizan para convertirlos en milimolar, que es la misma unidad en la que está la concentración de sodio. Esta figura muestra las fuerzas de Starling a nivel de los capilares periféricos. El movimiento del fluido entre los compartimentos extracelulares, es decir, entre los compartimentos plasmático e intersticial, está determinado por las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas o oncóticas observadas en estos compartimientos. La presión hidrostática dentro del capilar, PC, produce el movimiento del fluido hacia el líquido intersticial. Los movimientos inversos del fluido se producirán por la acción de la presión hidrostática en el fluido intersticial, Pi. La presión oncótica dentro del capilar inducirá el movimiento del fluido hacia dentro del capilar. El movimiento del fluido contrario será producido por la presión oncótica dentro del fluido intersticial.
La diferencia de las presiones hidrostáticas entre el capilar y el intersticial se debe corregir por una constante específica de filtración de la membrana capilar, KEF. La diferencia de las presiones oncóticas entre el capilar y el intersticio también se corrige con una constante específica de reflexión proteica, sigma. Más adelante veremos que esto es similar a lo que ocurre en el nefrón. La única diferencia es que en condiciones normales en el nefrón, no existe presión oncótica dentro del espacio de Bowman ya que, se espera que no existen proteínas en este espacio. La siguiente imagen muestra un ejemplo de las fuerzas de Starling aplicadas en el proceso de filtración en el nefrón. La presión de filtración en el corpúsculo renal depende de la presión hidrostática dentro del capilar en el glomérulo, a la que se le opone la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica en el capilar glomerular. En condiciones normales, no hay presión coloidosmótica o oncótica en la cápsula de Bowman, debido a la ausencia de proteínas. En este caso particular la presión neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio. La siguiente figura muestra un método simple y consistente para calcular la fuerza neta y la dirección de filtración. Se debe hacer una tabla, colocando en las filas secuenciales las presiones plasmática e intersticial y en las columnas los valores de presión hidrostática y oncótica respectivamente. Se debe efectuar las diferencias entre la presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática intersticial. Deberá hacer lo mismo y en una secuencia similar con los valores de las presiones oncóticas. La diferencia de estos dos resultados le dirá tanto la magnitud de la fuerza como el signo, es decir, la dirección de filtración. Recuerde que, para aplicar este método en el glomérulo, la presión oncótica en el espacio de Bowman es 0.